My name is Catalina Hernandez Cardoso. I am 29, Girol. I am from SEAT Florencia. I live in El Pau Hill. I live with my children. I am a student of UNAP. My birthday is November 16. En esta edición voy a exponer los hallazgos más relevantes del artículo de revisión sobre las problemáticas socioemocionales derivadas del reclutamiento forzado en comunidades vulnerables de Colombia y las estrategias de intervención que buscan mitigar estos efectos. El propósito es comprender cómo este fenómeno trasciende a la experiencia individual y termina configurando un entramado complejo que involucra dimensiones emocionales, familiares, comunitarias e institucionales también. Afectando no solo a las víctimas directas, sino también a las generaciones futuras. Asimismo, presentaré qué respuestas institucionales y comunitarias se han identificado de la literatura para atender estas afectaciones y cuáles son sus principales límites y alcances. Para entender los resultados es importante mencionar tres conceptos importantes trabajados en el artículo. Como primero tenemos el trauma psicosocial, que se refiere a daños que afectan el cuerpo, la memoria, los vínculos y la vida comunitaria a partir de experiencias prolongadas de violencia. Segundo, tenemos la ruptura identitaria, que se da cuando el reclutamiento interrumpe la construcción del yo, especialmente de la infancia y la adolescencia. Como tercero, tenemos la resiliencia, entendida como un proceso dinámico que depende de factores personales, familiares e institucionales para reorganizar la vida después del daño. Con estos conceptos analizamos los impactos y las intervenciones revisadas. Problemáticas socioemocionales. Respecto al primer objetivo, la revisión me permitió identificar múltiples afectaciones emocionales, familiares, comunitarias e incluso biológicas que conforman un entramado complejo de daños. En el plano emocional, los estudios reportan prevalencias superiores al 20% en síntomas como ansiedad, depresión, somatización de hipervigilancia, mostrando que la violencia deja huellas que permanecen en el tiempo y limitan la estabilidad afectiva. En la infancia y la adolescencia la afectación es todavía más severa. Entre el 2018 y el 2023 se registraron más de 2.300 casos, solo en Antioquia, en territorios de pobreza y ausencia escolar. Estos menores presentaban miedo constante, irritabilidad, dificultades de regulación emocional y bloqueos cognitivos. Esto se refleja en tasas de diserción escolar que superan el 45% y la interrupción del proyecto de vida. Menos de la mitad logran terminar bachiller básico. En el caso de las mujeres reclutadas en la infancia aparecen daños diferenciales relacionados con violencia sexual, coerción reproductiva y humillación. Estos elementos generan una fragmentación identitaria, culpa, vergüenza y aislamiento. El daño también se observa en la dimensión biológica. Investigaciones muestran que los recién nacidos en zonas de alta violencia presentan un peso promedio de 150 gramos menor, lo que evidencia que el trauma puede transmitirse de generación o intergeneracionalmente. Finalmente, a nivel comunitario, el reclutamiento forzado debilita la cohesión social, fomenta el silencio colectivo y genera miedo permanente, afectando la participación, la confianza y la continuidad emocional del territorio. Estrategias de intervención. En el segundo objetivo se analizaron las estrategias de intervención orientadas a mitigar estos daños. Las investigaciones destacan 5 grandes líneas de intervención. La primera, las estrategias centradas en el afrontamiento emocional y la resiliencia. Incluye la regulación afectiva, la reinterpretación del trauma y la creación de redes de apoyo. Un hallazgo muy interesante es que las víctimas utilizan como recurso la religión, el apoyo social y la resiliencia personal. Como segundo tenemos los programas preventivos frente al reclutamiento. Estas acciones requieren articulación entre escuelas, comunidad, fuerza pública e instituciones de protección. Los estudios muestran que la vigilancia comunitaria, la educación para la denuncia y el monitoreo de riesgos son acciones efectivas para proteger emocionalmente a los menores. Como tercero tenemos el programa de custody, que ofrece atención clínica individual, acompañamiento familiar y fortalecimiento comunitario. Aunque han atendido a más de 380.000 víctimas, su impacto está limitado por la baja cobertura rural y la falta de continuidad institucional. Como cuarto tenemos la estrategia que fortalece las instituciones bajo el marco de ODS 16. La literatura señala que sin instituciones sólidas, transparentes y legítimas, el daño emocional se profundiza debido a la impunidad y la desconfianza estatal. Quinto, las estrategias comunitarias como los proyectos productivos, las prácticas de memoria, la educación para la paz. Estas intervenciones permiten reconstruir la identidad, generar pertenencia social, resignificar el trauma y fortalecer la cohesión comunitaria. Con los autores coinciden en que el trauma generado por el reclutamiento forzado no es un evento aislado, sino una herida prolongada que impacta el desarrollo emocional, la identidad y la vida comunitaria. Cerquera y colaboradores resaltan el papel del afrontamiento emocional. Piñeros Ortiz enfatiza la gravedad del daño cognitivo en los niños. Suárez evidencia la violencia sexual como un eje de daño identitario. Barrera y Gómez muestran la estrecha relación entre el reclutamiento, pobreza y ausencia institucional. Y Serrano y Quintero señalan que la reparación simbólica mediante memoria, narrativas, es fundamental para reconstruir dignidad y cohesión. Como conclusión, el reclutamiento forzado en Colombia produce un daño emocional, identitario, comunitario, biológico, que se extiende a lo largo de generaciones. Aunque existen estrategias para mitigar estos efectos, su alcance sigue siendo desigual y condicionado por las brechas territoriales. La debilidad institucional y las limitaciones materiales de las comunidades, la reparación integral debe articular acciones emocionales, educativas, comunitarias, económicas, estatales, para promover la construcción del tejido social y garantizar así unas condiciones de vida digna que eviten la repetición del daño.